Hola, mi nombre es Mircel. Hoy les presentaré el tema de recolección de datos, en el cual les explicaré más o menos el punto de vista en el cual yo entendí cada aspecto. En el primero, por ejemplo, tenemos lo que es la información primaria y secundaria. Esta se refiere a la información primaria como, por ejemplo, fuentes de libros, las que son directas de los que son los autores, de lo que es una fuente primaria, no como tal. Por ejemplo, hay ciertas bibliografías, hay ciertas informaciones que vienen como de información tras información, ¿no? Esta sería como tal como una información secundaria. En la primera es información primaria, nos referimos, por ejemplo, a lo que son los libros, a lo que son las, es, las, perdón, la que son ciertas, revistas, documentos, la que originalmente, las que son originales, que vienen de cierto origen, cierto origen que comienza, es el comienzo de. Obviamente para poder contar lo que es una información primaria tiene que tener ciertas fuentes, tiene que tener ciertas características para que éste cuente como tal. En la información secundaria es aquella que ya viene, por ejemplo, de dos desenlaces, ¿no? De que viene de dos libros y recopila como esa información. La otra, esas son las que es información primaria y secundaria. En las siguientes, unidades, variables y valores. En las unidades, variables y valores siempre vamos a encontrar lo que es el sexo, la edad, el género. Por ejemplo, aquí va a depender, vamos a encontrar también lo que es lo que son, por ejemplo, si la escolaridad, el nivel de aprendizaje, el nivel de pues cómo hablan, cómo se dirigen. Vamos a describir todo en cada uno de ellos, pues va a haber ciertos criterios en los cuales pues estos se van a caracterizar de cada uno. Bueno, en el siguiente, que es conceptos básicos de medición, es lo mismo. Al final solamente están englobando lo que son ciertas características, como por ejemplo para llegar para esto, por ejemplo, lo que es el método científico nos lleva a lo que es a la información, a la información primaria, porque por ejemplo de aquí surge lo que es del método científico, como fue la otra investigación que nosotros estuvimos investigando. Esta es recabada, esta va a depender de ciertos caracteres, de ciertas variables, de ciertos valores, de ciertas mediciones que estas contengan. Bueno, en confiabilidad y validez de los instrumentos, esta vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son test, los que son encuestas, para saber si la información, lo que dice, lo que nos habla es realmente cierta, ¿no? Las técnicas de registro de la información secundaria y primaria. Aquí básicamente va siendo casi lo mismo, como vuelvo a repetir, con diferentes aspectos, con diferentes técnicas. En otras se utilizan, por ejemplo, en estas entra lo que es la ficha. En esto encontramos lo que son fichas bibliográficas, por ejemplo, de qué editorial es, cuándo se publicó, la fecha, el autor, ciertas características, lo que contiene lo que es la ficha. En estas técnicas, por ejemplo, nos habla que puede ser utilizado no solo para el investigador de lo que lo hace, sino para otros investigadores. Como por ejemplo, en el comienzo de este libro, de donde saqué yo la información, nos está hablando de que esta utilidad de lo que son de la colección de datos, el libro, el autor, perdón, no recordaba, es el autor Adonai Moreno Garzón. Nos está hablando de que, por ejemplo, esta información, la recolección de datos y toda su estructura nos va a ayudar a nosotros como estudiantes, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos encargan una investigación, siempre vamos a tomar otras referencias. Siempre nos dan un libro, pero por ejemplo nosotros tenemos a buscar de diferentes fuentes, de diferentes características,
que, bueno, cierta información a veces no es buena, cierta información no es como que confiable. Entonces entra esto de lo que es la recolección de datos, como por ejemplo para hacer lo que es la tesis. Ciertas fuentes no son confiables y va a entrar lo que es la información primaria, la información secundaria, las técnicas para nosotros saber si esta es una información viable. Bueno, en el otro aspecto que es la población y muestra, la población como tal va a ser el grupo en general y la muestra simplemente va a ser de uno. Por ejemplo, en esta vamos a tomar en cuenta lo que son diferentes datos. El dato nosotros se lo preguntamos, por ejemplo, a una muestra que va a ser solamente una persona, y ya cuando nosotros hacemos una entrevista en general a lo que es una población, ya estamos hablando de diferentes personas, de diferente ámbito, de diferentes pensamientos, no solamente uno que es una muestra.